Muy buenos días para todos. Mi nombre es Franklin Meneses. Yo soy Fellow de Cirugía de Retina y Vitro de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias por estar en la mañana de hoy. Vamos a hablar acerca de visión artificial retinal y los nuevos avances que tenemos en ella hasta el año 2021 en curso. Para hablar entonces de este tema, pues sabemos que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo conviven con una deficiencia visual y es una de las causas más frecuentes de no recibir la atención necesaria para afecciones como la miopía, la hipermetropía, el glaucoma y las cataratas, según el primer informe mundial sobre la visión publicado en la Organización Mundial de la Salud en el 2020. Hablamos de que este informe puso de manifiesto que el envejecimiento de la población, los cambios en los estilos de vida, el acceso limitado a la atención oftalmológica, en particular en los países de ingresos bajos y medios, son algunos de los principales factores que impulsan el aumento en el número de personas con deficiencias visuales. Tenemos que cerca de 1.300 millones de personas tienen algún tipo de deficiencia visual en el mundo. De estos, 314 millones de personas a nivel mundial presentan una discapacidad visual severa y de ellos 269 millones aproximadamente presentan baja visión, teniendo una población cercana a la población de Colombia. 45 millones de personas en el mundo son ciegas y esto corresponde al 0.7% de la población mundial. La OMS ha estimado un crecimiento de personas con baja visión desde el 2020 aproximadamente de 237.1 millones de personas de una población global total de 7.750 mil millones de personas a 587.6 millones de personas en el 2050. Como vemos, es un incremento bastante considerable de lo que se tiene proyectado para el 2050. Para las personas ciegas, la estimación son de 38.5 millones en el 2020 a aproximadamente 114.600 millones en el 2050. Como vemos, estos datos en cuestión de 30 años, pues más o menos triplican el porcentaje o el número de personas proyectadas con este tipo de deficiencia. Si lo vemos por regiones, pues la zona con mayor prevalencia es el sureste asiático, con más de 11 millones de personas afectadas, seguida del oeste pacífico y del África con más de 9 y 6 millones de personas. Si consideramos únicamente a los países desarrollados, las estimaciones apuntan a que el número total de personas afectadas se sitúa en torno a los 3.8 millones, en contraste con los países en vía de desarrollo. Los países desarrollados representan únicamente el 10% de la población afectada por discapacidad visual en el mundo, y esto está sustentado en bases, como decíamos, del acceso hacia los servicios de salud que se presentan en este tipo de países. Como vemos entonces, dentro de las principales causas de ceguera en el mundo, las cataratas sigue siendo el porcentaje que mayor se lleva de este tipo de estos pacientes, y la degeneración macular relacionada con la edad se ubica aproximadamente en el 7% de estas causas, seguido por la retinopatía diabética en el 4%, y otro tipo de causas en las que se encuentra la retinosis pigmentaria, entre otras, se ubican en el 11% de todas estas causas de estos pacientes. Como habíamos visto entonces, el envejecimiento de la población tendrá un efecto importante en el número de personas con afecciones oculares. Se cree que para el 2030 se estima que el número de personas de 60 años o más en todo el mundo aumentará de 962 millones en el 2017 a 1.400 millones, mientras que el número de personas de más de 80 años aumentará de 137 millones en el 2017 a 202 millones. Estos cambios en la población conducirán a un aumento considerable en el número de personas con afecciones oculares importantes que causan deficiencia visual. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver que se ha proyectado el número de personas con glaucoma senil, en el cual se ve que el aumento va a estar aproximadamente 1.3 veces entre el 2020, donde se tiene aproximadamente 76 millones de personas, al 2030, donde se estima que aproximadamente va a aumentar a 95.4 millones de personas. Y las personas con degeneración macular relacionada con la edad aumentará aproximadamente 1.2 veces entre el 2020 y el 2030, teniendo de 195.6 millones en el 2020 a aproximadamente 243.4 millones en el 2030 proyectados. Si nos vamos a Colombia, el censo del 2018 arroja un resultado de acuerdo a la escala de medición de la discapacidad
de 1.143.992 personas con discapacidad visual, que esto equivale al 62.17% de la población total con discapacidad en Colombia. Esta población total con discapacidad en Colombia es aproximadamente el 3.134.034 personas y en general equivale este tipo de población al 7.1% de toda la población colombiana. ¿Qué quiere decir esto? Que la población con discapacidad subió respecto al anterior censo del 6.4% al 7.1% del total de la población. Esto obviamente está estimado y basado en también el aumento de la población general en Colombia en los últimos años. De otro lado, la población con discapacidad visual pasó del 43% de prevalencia en toda la población con alguna discapacidad de un dato del 2005 al 62.17% en el actual censo del 2018. Vemos que aproximadamente 18.952 son menores de 5 años de edad y aproximadamente 83.212 son niños entre los 5 y los 11 años. En este caso, la retinosis pigmentaria y la asociación hacia ceguera, pues sabemos que se han logrado importantes avances en el tratamiento de los trastornos de la retina. Las distrofias hereditarias como esta de los fotorreceptores siguen siendo intratables y finalmente conducen a la ceguera. Se estima que en los países occidentales aproximadamente del 5 al 7% de esta ceguera recién diagnosticada es atribuible a la retinosis pigmentaria. Existen ciertos enfoques como la terapia genética que está en avance y la farmacológica que pueden ser opciones preventivas o terapéuticas para este tipo de ceguera, para esta ceguera, pero sin embargo, una vez que los fotorreceptores se pierden casi por completo, como en la retinosis pigmentaria, ya en una etapa terminal o en una degeneración macular relacionada con la edad, muy pocas intervenciones pueden restaurar la visión útil de estos pacientes ciegos. La retinosis pigmentaria es la principal causa hereditaria de ceguera, con aproximadamente 1.5 millones de personas afectadas en todo el mundo y tiene una incidencia de 1 de cada 3.500 nacidos vivos. Respecto a la degeneración macular relacionada con la edad, es la principal causa de pérdida visual entre los adultos mayores de 65 años. Se estima que son 700.000 nuevos pacientes diagnosticados anualmente en los Estados Unidos y el 10% se vuelven legalmente ciegos cada año, que es un porcentaje no despreciable. Con un mayor promedio de vida, particularmente en el mundo en desarrollo, se espera que el número de personas con enfermedades oculares relacionadas con la edad y con la discapacidad visual resultante se duplique durante las próximas 3 décadas. Esta ceguera impone importantes consecuencias económicas y sociales que nosotros ya conocemos a estas personas afectadas, a sus cuidadores, a la sociedad en general, a los gastos en salud que esto requiere. Se encuentra más o menos que el gasto promedio anual para los pacientes con discapacidad visual y ceguera es 12 veces mayor que el de los pacientes no ciegos. Y el tiempo que se dedican los cuidadores para estar con los pacientes, para cuidarlos, y los costos indirectos debido a las pérdidas de productividad y la mortalidad prematura son cargas adicionales considerablemente altas si se logran hacer una medición objetiva de las mismas. Entonces, como vemos, la oftalmología enfrenta desafíos sin precedentes para satisfacer las demandas actuales y las futuras en atención ocular, además de subsanar la deficiencia de cobertura de las necesidades conocidas en atención ocular en todo el mundo, es decir, de al menos 1.000 millones de personas con una deficiencia visual que podrían beneficiarse en una fase de rehabilitación. Si recordamos, Livio Lanclier en 1958 planteó 5 niveles de prevención en salud, agrupados en prevención primaria, en prevención secundaria y prevención terciaria. Esta charla se enfoca en mostrar las herramientas que contamos en oftalmología en el 5º nivel de prevención terciaria con la finalidad de ofrecer a este grupo de personas consideradas ciegas, secundarias a patologías oculares y en algunos casos traumáticas, una luz respecto a algunos avances que se están trabajando en el mundo respecto a visión artificial. Entonces, para hablar de visión artificial, decimos que la visión artificial es un concepto novedoso de restaurar la visión mediante una estimulación eléctrica de las células retinianas sobrevivientes de una persona que ha perdido la visión completamente
o parcialmente debido al daño avanzado de los fotorreceptores. Ha creado esperanzas para el tratamiento de la ceguera en el mundo y, como vamos a ver, en muchos países ya se están adelantando varios estudios para poder lograr satisfacer esta parte y ir mejorando cada día con los proyectos que se generan. La visión artificial es también conocida como visión por computadora o una visión técnica y es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, para procesar, para analizar y para comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir una información numérica o simbólica o eléctrica en este caso para que puedan ser tratados por un ordenador o un dispositivo biológico como lo vamos a ver. En el campo de la neurobiología se pretende suplir la parte de la visión perdida por diferentes patologías, tanto retinales como también del nervio óptico, tratando de realizar una rehabilitación visual de estos pacientes mediante la utilización de impulsos eléctricos. Hoy en día existen muchas tecnologías que utilizan la visión artificial, entre las cuales se encuentra el reconocimiento de objetos, la detección de sucesos, la reconstrucción de una escena como un mapping, la restauración de imágenes. El mismo hecho de las cámaras fotográficas de los celulares también se considera un tipo de visión artificial y la inteligencia artificial como el deep learning que se está avanzando bastante en el campo de la medicina. Entonces, el concepto de estimular eléctricamente el sistema nervioso para crear visión artificial se introdujo por primera vez en 1929. Ya desde entonces se venía pensando en qué se podía hacer con este tipo de pacientes, donde la terapéutica no había alcanzado todavía en su momento a generar una recuperación visual en ellos. Foster, un neurocirujano alemán, observó que la estimulación eléctrica de la corteza visual hacia su paciente detectaría un punto de luz o llamado fosfeno. Él también demostró que la ubicación percibida de este fosfeno dependía de la ubicación del electrodo estimulado sobre la corteza de estos pacientes. Pero ya en 1960, la implantación de Britney de un dispositivo de 80 electrodos en la corteza visual de un paciente ciego reveló que las posibilidades de estimulación eléctrica para restaurar la visión y la barrera de implementación de un dispositivo era de una forma adecuada y se podía tener datos o se podían extraer datos de una forma objetiva. Las limitaciones de la tecnología disponible en ese momento pues impidieron la realización de un dispositivo desplegado clínicamente, pero el trabajo fue pionero e influyó en todos los procesos y los trabajos importantes que vamos a ver ahora en adelante. Otro de los aportes importantes en el desarrollo de la visión artificial lo dio Potts y colaboradores hace más o menos unos 52 años, demostrando que la capacidad de evocar una respuesta provocada eléctricamente a través de la estimulación ocular, utilizando un lente de contacto con un electrodo estimulante, podía generar datos objetivos ya registrados en electroretinogramas en su momento. Entonces, estos estudios permitieron que este descubrimiento pues, fuera expuesto y en Kingston en 1974 demostró en sus estudios retinales en ranas que las capacidades internas de la retina podrían ser estimuladas eléctricamente para provocar respuesta y documentarla de una forma objetiva. Vemos entonces cómo en un estudio en 1992, que ya se logró probar en humanos, con función normal, se logró pixelar la visión a través de un simulador de fosfenos portátil. ¿Qué se logró hacer con ello? Consistió en una cámara de video montada en la cabeza del monitor, como vemos en la fotografía. Los pacientes atravesaran barreras de obstáculos, leyeran textos que estuvieran pixelados de acuerdo justamente a este filtro y de esta manera se determinó que 652 electrodos implantados en un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado cerca de la representación foveal en la corteza visual podrían producir una imagen de una agudeza visual aproximadamente de 20-30 y una tasa de lectura cercana a 170 palabras por minuto en un texto en movimiento y 100 palabras en un texto fijo. Este estudio es muy importante para los estudios actuales porque con ello se permitió ver que con este tipo de medidas en estas rejillas lograba mejorar el acercamiento de los estudios actuales para poder pensar en que implantar electrodos que suplieran ese tipo de rejilla a nivel retinal podrían estimular zonas adecuadas
de la retina y esta misma zonas de la corteza para poder generar imágenes. Entonces, las prótesis visuales, como lo vemos, se basan en la estimulación eléctrica neuronal en diferentes lugares a lo largo de la vía visual, es decir, a nivel cortical, a nivel del nervio óptico y en el caso de nosotros a nivel retinal. Con la excepción de la prótesis talámica, los prototipos que se tienen de implantes que se han probado en humanos con resultados variables, tiene cada enfoque una ventaja y una desventaja. Se considera que la principal ventaja de un implante cortical es que se pueda tratar muchos tipos de ceguera, incluido la enfermedad del nervio óptico, pero la principal desventaja es que con los implantes corticales se pasa por alto los procesamientos neuronales significativos de la vía visual, que normalmente ocurren a nivel retiniano y talámico. Los implantes de retina son aplicados solo en enfermedades de los fotorreceptores y son las enfermedades de los pacientes con los que se están utilizando para los estudios actualmente, pero pues aprovechan la vía visual más cercana a los fotorreceptores y lo hacen en mayor parte en el procesamiento de la señal neuronal que se conserva aún de manera significativa en ellos. Entonces, grupos de investigación, tanto académicos como comerciales en todo el mundo, están haciendo uso de dispositivos implantables para la estimulación eléctrica de la retina, del nervio óptico o a nivel cortical. La patobiología de los trastornos que causa esta ceguera debe tenerse en cuenta para las discusiones sobre las prótesis visuales y las patologías de la retinosis pigmentaria y los trastornos maculares son las seleccionadas para poder enfocarse en los estudios que se tienen actualmente. Respecto a las prótesis retinales, podemos observar que las prótesis retinales se dividen tanto en prótesis epirretinianas como subretinianas. Dentro de las prótesis epirretinianas vemos que dependen de cámaras externas para capturar imágenes y luego transformar esta información visual en patrones de estimulación eléctrica. Esta información excita a las neuronas retinianas restantes, pero los diseños tienden a variar en términos de cuántos circuitos electrónicos requieren y que deben estar contenidos en dispositivos intraoculares en comparación con los elementos extraoculares. Como vamos a ver, los avances que se tienen en cada uno de los estudios, inicialmente con mayores artefactos extraoculares que intraoculares, lo que se pretende es lograr, es encontrar implantes que sean únicamente intraoculares y que no necesiten conectividad ni a nivel craneal ni a nivel externo para evitar las complicaciones que esto genera. La alimentación y la transmisión de las señales pueden realizarse mediante bobinas de inducción, de cables penetrantes o de láser, como vamos a ver. Dentro de las desventajas de las prótesis epirretinianas está el requisito de las técnicas que proporcionan una fijación prolongada del dispositivo cerca de la retina interna y una mayor distancia del dispositivo epirretiniano a las células bipolares diana, que como veremos son las que en el momento van a generar una mejor respuesta a este tipo de dispositivos, ya que la capa de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina en la mayoría de los pacientes pues va a estar afectado. Uno de los proyectos pioneros que encontramos es el proyecto Argus. El sistema Argus se desarrolló en el 2002 inicialmente, el cual consta de una de un estimulador de 16 canales basado en un implante coclear comercial que se ha colocado detrás de la oreja y va conectado a un cable que termina en una matriz de electrodos en superficie epirretiniana. La matriz de electrodos es una cuadrícula aproximadamente 4 por 4 milímetros con unos electrodos que están en un disco de platino de aproximadamente 260 a 520 micras de grosor y de diámetro. El tamaño total de la matriz retiniana de Argus es de más o menos 3 por 3 milímetros y se usa un enlace de bobina inductiva para transmitir la energía y los datos desde la parte interna del implante hasta una unidad de procesamiento de video que es externa y una cámara miniatura que está montada en un par de anteojos. Esta cámara de video captura en gran parte el campo visual y transmite la información hacia la parte interna digitalizada en tiempo real. Aplica una serie de filtros de procesamiento de imágenes, muestra la imagen en una cuadrícula pixelada de 4 por 4 y crea una serie de impulsos con estímulos basados en valores de escala de grises y de píxeles y tablas de conversión. Los datos se envían a través de un enlace de bobina y son inductivos y generan unos circuitos específicos a la aplicación de
estos electrodos. Entonces fue así como en el 2003 el grupo de investigadores de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, publicaron los resultados de seguimiento por 10 semanas de un paciente ciego a quien se le colocó el dispositivo creado por ellos. Lo que podemos ver aquí es una foto tomada 2 semanas después de la cirugía que muestra la posición del electrodo en la retina y vemos cómo es la posición de la percepción en el campo visual de este sujeto. Como vemos, la localización del dispositivo parafoveal va a influir directamente en las percepciones del campo visual del paciente. Esta era una de las grandes limitaciones en la primera fase de Argus porque el dispositivo no tenía mayor campo visual que el que estamos observando, porque los electrodos iniciales no lograban hacer un censar o mandar una información mucho más del área donde se encuentran localizados los mismos. Aquí vemos un esquema que muestra el concepto pues, de la prótesis retiniana. Entonces vemos cómo está una cámara electrónica extraocular, un implante intraocular con matriz de electrodos. La matriz, como vemos, de electrodos es de 4x4, aproximadamente 260 micro a 520 micras de diámetro, que están dispuestas como en un tipo de tablero de ajedrez. Este es un ensayo clínico de dispositivo Argus 1, como lo vimos, comenzó en el 2002 e inscribió a 6 pacientes con retinosis pigmentaria. Estos sujetos pudieron discriminar entre diferentes electrodos, identificaron algunos objetos cotidianos como un cuchillo, un plato o una taza, siempre y cuando tuviesen una buena visión, una buena luz y un buen contraste al mismo. Es importante aclarar que este tipo de percepción de luz que presentan los pacientes es aún a blanco y negro. No tenemos hasta el momento ningún dispositivo que pueda generar visión a color. Los umbrales de esta correlación entre la matriz de los electrodos y la retina fueron bastante altos para el momento en el que se hizo el estudio. Y la frecuencia de los pulsos pues, redujo una carga de manera perceptible respecto al calor que puede generar estos dispositivos dentro del ojo. El dispositivo necesita una carga energética externa y este tipo de carga energética puede generar calor dentro de su resultado de energía intraocular y fue uno de los principales factores que se empezaron a ver que estaba ocurriendo en estos pacientes. Los eventos adversos que incluyeron fueron erosión conjuntival sobre el cable de la esclerotomía y el desprendimiento de una matriz después de que un sujeto sufriera un traumatismo ocular cerrado, pero se logró reubicar el implante exitosamente. Entonces, según estos resultados y los detalles de la fabricación, el proyecto Argus ha tenido un recorrido bastante interesante desde 1991, cuando empezó el primer estudio que publicaron en la Universidad de Johns Hopkins. Luego, aproximadamente empezó el estudio en el 2002, el Argus 1, y en el 2007 se modificaron en base al estudio Argus 1, abriendo como tal el camino para el Argus 2. El Argus 2 tuvo en el 2013 la aprobación por la FDA para utilizarse como un instrumento para los pacientes que tienen discapacidad visual secundaria a retinosis pigmentaria y en algunos casos a degeneración macular relacionada con la edad severa que todavía están en estudio. Y la primera vez que se comercializó fue en el 2014 en los Estados Unidos y en Europa. Como vemos entonces, el sistema Argus 2 es el primer dispositivo de visión artificial que ha sido aprobado por la FDA y certificado por la marca SE para Europa en humanos. Utiliza un sistema de cámara externa muy similar al Argus 1, pero la parte implantada del dispositivo es completamente diferente. El sistema Argus 2 comprende una banda envolvente, una bobina inductiva y una caja que contiene los componentes electrónicos unidos a la banda y un cable plano integrado con una matriz de electrodos. Aquí miramos entonces el prototipo del Argus 2. Él es el primer dispositivo, como lo vimos, que ha sido aprobado por FDA. Tiene unos componentes electrónicos unidos a la banda y un cable plano integrado con una matriz de electrodos que abarca el 20% del campo visual de esquina a esquina. Todos los componentes hasta el momento encajan dentro de la órbita y esto es
avance que se logró frente al Arcus 1, porque como veíamos el Arcus 1 necesitaba implantar un cable extraorbitario y esto pues generaba bastantes problemas de seguimiento para los pacientes y era bastante invasivo. El procedimiento de implantación es similar a una vitrectomía pars plana. El dispositivo se coloca debajo de los 4 músculos rectos, como lo vemos con los componentes electrónicos implantados, suturados en el cuadrante temporal superior, con el borde anterior de la caja aproximadamente 7 milímetros por detrás del limbo. Vemos cómo se va colocando al estilo de una banda. Luego el cable y la matriz se insertan a través de una incisión de 5 milímetros a 3.5 milímetros posterior del limbo. No sé qué pasa en la banda. Se anuda. Se hace la sutura. Y se anudan todos los cuadrantes. Entonces vemos que se realiza una vitrectomía vía pars plana para poder tener el acceso intraocular. Se hace una vitrectomía posterior. En este caso, es una limpieza de la córnea. Utilizan transinolona. Entonces, como hablábamos, la incisión se hace a través de una incisión de 5 milímetros, a aproximadamente 3.5 milímetros posterior al limbo. Se toma el dispositivo, se inserta. Y luego se sutura de forma hermética. Se utiliza este tipo de tachuelas retinianas que ellos hablan para poder fijar el dispositivo a la retina. A nivel foveal. En la gran mayoría de los casos dejan gas. En otros solo aire. Bueno, entonces, más de 200 pacientes en todo el mundo han recibido el implante Argus 2 hasta el momento. Se evaluó en un estudio realizado en el 2015 en Estados Unidos la seguridad y la eficacia a largo plazo en 30 sujetos en un ensayo clínico multicéntrico. De estos 30 sujetos que se inscribieron entre junio del 2007 y agosto del 2009 en 10 centros clínicos, 29 tenían retinosis pigmentaria y uno tenía amaurosis congénita del Leber. Los resultados que se obtuvieron fue mejoras en la localización de los objetos. Todos los sujetos lograron percibir la luz durante la estimulación eléctrica y los experimentos documentaron mejoras en la localización de objetos. Utilizando un objeto de un cuadrado blanco, grande, generalmente son objetos de aproximadamente 7 centímetros en pantallas LCDs que tengan un buen contraste de blanco y negro.
Generalmente los colocan a 30 centímetros de distancia para tener una base estandarizada en todos los pacientes del estudio, y encontraron que 27, 28 sujetos, o sea, cerca del 96% de ellos, se desempeñaron mejor en la localización del objeto con un sistema encendido frente a los mismos pacientes haciendo el mismo ejercicio cuando el dispositivo estaba apagado. Ningún sujeto de ellos desempeñó significativamente mejor con el sistema apagado. El seguimiento a los 3 años identificó que el 89.3, o sea, cerca del 90% de los sujetos estudiados continuó demostrando un mejor desempeño visual en este tipo de tareas visuales en comparación con el sistema cuando el sistema se encuentra apagado. Y la detección de los movimientos también mejoró, pero en menor medida. Ya se trataba de una tarea un poco más difícil. Cada año se logró realizar tareas un poco mucho más rápidas en los movimientos de los objetos para tratar de generar algún tipo de memoria en los pacientes cuando utilizan el dispositivo o un tipo de desarrollo hacia la percepción del mismo. Lo que se vieron entonces de estos pacientes fue que 29 sujetos de ellos tenían dispositivos funcionales 3 años después de la implantación, y encontraron que de los eventos adversos de estos pacientes, 3 casos presentaron endoftalmitis, que fueron tratados con antibiótico intravíteo sin necesidad de explantar el dispositivo. 4 casos presentaron hipotonía, un caso presentó desgarro retinal y 2 casos presentaron desprendimiento de retina, que hubo necesidad de dejar silicón implantado. Entonces, en este momento, el Argus 2, que es el proyecto que nosotros tenemos, fluctúa aproximadamente entre los 60 píxeles hasta menos de 100 píxeles en los pacientes. Esto es una simulación más o menos de qué es lo que pueden estar percibiendo los pacientes con el dispositivo. Se está comercializando en Estados Unidos y en Europa, tiene un costo aproximado de $150,000. Se espera que las nuevas actualizaciones con nuevos diseños de electrodos que ya se están trabajando para el modelo Argus 3 tenga una mayor compactación y un mayor radio de amplitud de estimulación y logre ampliar el campo de acción retinal y mejore la pixelación de ellos. Otro de los dispositivos epiretinales se llama EpiRet 3, es el tercer dispositivo epiretiniano que se estudió en el mundo y se implantó en 6 sujetos de prueba en el 2006 en Alemania. Este implante único fue diseñado para encajar completamente dentro del ojo, pero tiene una provisión de energía externa a través de un enlace inalámbrico. La matriz tiene 25 electrodos que sobresalen ligeramente del sustrato, que son muchos más electrodos que lo que tiene el Argus 2. Tiene un implante con un dispositivo inalámbrico totalmente intraocular controlado a distancia que consta de un receptor y un módulo estimulador. El estimulador se coloca en la superficie de la retina y los datos y la energía se transmiten a través de un enlace inductivo desde el exterior del ojo hasta el implante. El estudio realizado en Alemania fue un ensayo clínico prospectivo, el cual el objetivo principal era evaluar la seguridad y la eficacia del implante. Las sensaciones visuales en los pacientes con ceguera y degeneración retiniana pueden restaurarse mediante la estimulación eléctrica de las neuronas retinianas, y fue lo que se logró identificar con el estudio. Se realizó el ensayo en 6 pacientes, se retiró el implante a las 4 semanas y se realizó un seguimiento hasta 6 meses después a estos pacientes para identificar si se presentaba algún tipo de evento adverso en las retinas de ellos. Lo que se encontró fue que tuvo una implantación exitosa, tuvo una explantación a las 4 semanas, en la gran mayoría de los pacientes exitosa también. Hubo algunos eventos adversos como una hipopión estéril en 4 pacientes de ellos y una ruptura retinal en 6 pacientes. Ellos hablan de que la ruptura retinal se generó fue en el momento del explante y no durante las 4 semanas que se valoró el implante intraocular. Eso es lo que tenemos hasta el momento de prótesis epiretinianas. Ahora vamos a ver qué contamos en este momento con prótesis subretinianas. Como hablábamos hace un momento, las prótesis subretinianas tienen unas ventajas, y es que tienen una mayor proximidad a las capas retinales y una mayor proximidad a las células bipolares. Tienen una menor necesidad de corriente eléctrica, y esto es fundamental porque
disminuye el calor disperso que se puede generar a nivel dentro del ojo y tiene una ubicación mucho más estable en la fijación mecánica de estos dispositivos. El abordaje subretiniano de la prótesis implica la implantación de una matriz de microfotodiodos entre la capa de las células bipolares y el epitelio pigmentario de la retina, y esto se logra quirúrgicamente mediante un abordaje intraocular a través de un sitio de retinotomía o un abordaje transescleral. Tenemos dos tipos de abordaje, tanto el abordaje interno o un abordaje externo. Existen distintas ventajas y desventajas como lo hemos visto. La desventaja en estos dispositivos es que incluye en el espacio subretiniano limitado para la colocación de la electrónica. Es un espacio muy pequeño en el que se necesita bastante destreza quirúrgica para lograr acceder al mismo, así como la proximidad de la retina hacia la electrónica, lo que aumenta la probabilidad de un daño térmico de las neuronas si llega a haber algún tipo de descompensación electrónica de dispersión de calor dentro del ojo. Si el implante subretiniano está compuesto, este implante, por una matriz de electrodos con la electrónica fuera del ojo, o sea, un abordaje externo, entonces el implante tiene un cable que perfora la esclera. Los problemas relacionados con este abordaje quirúrgico incluyen efectos de anclaje a largo plazo debido al cable y a una incisión transcoroidea que genera una mayor probabilidad de hemorragia subretiniana y un posible desprendimiento de retina total o localizado. El dispositivo Alpha IMS en Alemania se ha empezado a desarrollar desde el 2009 y viene con el desarrollo de este prototipo de prótesis subretiniana que consta de un chip subretiniano con elementos de más o menos 1500 píxeles, cada uno con un detector de un fotodiodo con circuitos de amplificación de la señal detectada por un electrodo que estimula la retina. La matriz de estos electrodos de prueba tienen aproximadamente 16 electrodos individuales y se incluyeron para proporcionar un medio para las pruebas de estimulación directa mediante un equipo de prueba externo, como lo vemos en la foto. Aquí tenemos el electrodo de estimulación directa, algunos de los patrones de estimulación de prueba. Además, la matriz de los microfotodiodos se muestra bastante amplia respecto a los anteriores y esta permite teóricamente ampliar la zona de estimulación a nivel de la retina. Esta implantación puede realizarse a través de vitrectomía pars plana y haciendo una retinotomía o una vitrectomía posterior con abordaje transescleral a nivel externo. Hasta el momento los estudios que se han hecho por abordaje externo y no por abordaje interno. Aquí vemos los pasos quirúrgicos que se han realizado en estos pacientes. Entonces, primero vemos la localización y el marcaje de la línea del corte retroauricular. Luego vemos la exposición del hueso retroauricular y la fijación de base del clamp con 2 tornillos de ostosíntesis. Luego vemos la localización del marcado de la línea del corte alargado de la ceja. Luego vemos la preparación de la región orbitaria lateral y la marcación de los orificios para la fijación del implante con suturas. Luego vimos la introducción del trocar en dirección anteroposterior por debajo del periósteo temporal o la inserción del implante. Luego vemos la preparación, Roma, desde el espacio subconjuntival hasta la región del borde orbitario lateral. Aquí vemos cómo se tira la lámina polimidal con las partes subretinianas protegidas. Y vemos cómo se va el dispositivo logrando implantar. Aquí, por ejemplo, vemos la fijación de la placa superior de la pinza ósea para el cable de silicona en una región retroauricular antes de la perforación cutánea. Vemos entonces una prueba eléctrica que están realizando en este momento antes de implantar el dispositivo. El dispositivo lo colocan en la esclera antes de la cirugía intraocular. Se realiza un corte de la frente, que ya aquí el corte ya se observa cerrado, y los implantes se observan, se hace una vitrectomía parsplana normal y se hace la preparación del colgajo escleral para lograr recubrir esta zona. En la gran mayoría de estos casos, ellos recomiendan utilizar anestesia hipotensiva para prevenir el riesgo de una hemorragia coroidea excesiva cuando se hace una incisión de los 5 milímetros en la esclera y la coroides para introducir la matriz en el espacio ruteniano. Ellos utilizan una guía que ayuda a deslizar el conjunto de los electrodos por debajo de la retina y la colocación se controla con oftalmoscopía indirecta durante la cirugía. Se utilizó un taponamiento de silicona en todos los pacientes para evitar
un desprendimiento de retina posterior en ellos. Aquí vemos entonces fotografías de pacientes en momentos posteriores a la implantación. Aquí vemos un aspecto frontal 6 días después del implante. Tenemos aspecto, fotografía tanto frontal como retroauricular 2 semanas después de la explantación. Y la punta de la lámina, como lo vemos acá, no se observa, queda totalmente escondida. Vemos acá cómo la punta de la lámina de polimidina subretiniana se lleva a la matriz de los electrodos para la estimulación eléctrica, y vemos acá un OCT de mácula cómo trata de ver dónde está el dispositivo localizado. Vemos que se encuentra a nivel subretinal, es lo que genera esta imagen debajo de la retina. Este estudio se realizó en el 2013 en Alemania con 20 pacientes, que demostró que la agudeza visual que se logra obtener por el dispositivo está relacionado con la excentricidad respecto a la fobia, donde se localice y donde se ubique el daño de los fotorreceptores de estos pacientes. El estudio lo que logró identificar fue que, o logró mostrar la diferencia entre los pacientes que tenían el dispositivo a nivel subfoveal frente a los que tenían el dispositivo parafoveal. Y como era de esperarse, pues mejores resultados obtuvieron los que presentan el dispositivo a nivel subfoveal, tanto en la imagen, en la localización, en los movimientos que perciben estos pacientes. Generalmente lograron llevar pacientes desde visión de NPL a 20-200 en 3 pacientes, y en 5 pacientes lograron llevar de PL a 20-150, que es un avance importante. Este estudio, también hecho en Alemania en el 2014, es un estudio intervencionista, prospectivo, multicéntrico, de un solo brazo en pacientes con retinosis pigmentaria con el implante alfa IMS, y identificó que los eventos adversos más desafiantes se relacionaban con la localización quirúrgica o la extracción del implante de retina. Encontraron de ellos que 65 eventos adversos se presentaron, y el más complejo fue el paso de un paciente que estaba de cuentadedos a NPL. Los más destacados de eventos adversos fue la perforación de coroides en la región macular, un desprendimiento de retina con ruptura, erosiones conjuntivales recurrentes y neovascularización retinal periférica. El otro dispositivo se llama BRIP, que es el Boston Retinal Implant Project, que fue creado el primer prototipo por el Dr. Joseph Rizzo y John White a finales de la década de los 80, en colaboración entre la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este estudio tiene como sitio de anclaje el Hospital de Boston. Este BRIP ha desarrollado un dispositivo con más de 200 electrodos estimulantes controlados individualmente. Estos implantes de nueva generación tienen bobinas receptoras de energía y datos que se implantan en la parte anterior del ojo, circunferencial a la córnea. Estos están justamente detrás del limbo, y lo que hacen es que la caja electrónica esté estrechamente relacionada con enviar las señales a este nivel, y esto genera menos dispersión de calor a nivel ocular. El electrodo, al igual que el Argus II, utiliza una cámara externa para proporcionar datos de video inalámbricos en tiempo real al estimulador. Este ensayo clínico lo que ha tratado es que esta cámara externa sea un poco más anatómica y menos invasiva, como lo vemos en los pacientes del Argus II. Entonces, hay 2 generaciones. La primera generación de ellos es justamente la que se encuentra al lado izquierdo. Vemos que estaba conformada por un entorno hermético, una caja de titanio. En la segunda generación, esto pues logró disminuir el implante en sus características externas para hacer un implante un poco más anatómico y más ergonómico dentro del ojo. Este es un sistema de prótesis de retina fotovoltaica inalámbrica, en la que las imágenes que se capturan en la cámara se proyectan sobre el implante subretiniano utilizando luz pulsada de infrarrojo cercano. Esta arquitectura lo que busca es minimizar el tamaño y la complejidad del implante.
Para lograr este objetivo, el sistema requirió una pantalla de cabeza que puede mostrar una luz infrarrojo frente al ojo con un implante subretiniano. Cada píxel del implante subretiniano convirtió directamente a la luz pulsada en corriente eléctrica local para estimular las neuronas retinianas internas cercanas. Cada píxel tiene 3 fotodiodos en serie conectados entre los electrodos del retorno central y periférico. Ya se han fabricado varias versiones de la matriz subretiniana con tamaños de píxeles desde 100 hasta 25 micras, que es un tamaño bastante pequeño, y corresponden a 640 hasta 10.000 píxeles de un implante de 3 milímetros de diámetro. Teóricamente, ellos hablan de que esto correspondería a una agudeza visual cercana al 2080, el cual es hasta el momento uno de los dispositivos que mayor nos ofrece una mejoría en la agudeza visual. Como vemos, el dispositivo es totalmente diferente a los otros dispositivos que hemos visto. Su conformación excéntrica hace que pueda obtener una mejor acceso o una mejor estimulación sobre las células de la retina, y esto es lo que aparentemente pues genera mejores resultados en ellos. La visión general del abordaje del dispositivo es un abordaje externo. Aquí vemos como la creación de un colgajo escleral a través de la pared posterior del ojo. Luego vemos un levantamiento realizando una ampolla retiniana inyectando líquido debajo de la retina. Esto con la finalidad de generar un bolsillo para poder colocar el dispositivo y disminuir el daño que se puede generar cuando se inserta el dispositivo de la matriz de electrodos. La inserción de la herramienta de electrodos se va a hacer en base a una membrana amarilla que ellos han creado que sirve como guía para la inserción posterior de la matriz de electrodos. Y a través del colgajo escleral y debajo de la retina queda en la posición adecuada, retirando el líquido y volviendo la retina hacia la posición normal. Respecto a las prótesis de retina supracoroidea y transescleral, hay 2 grupos de investigadores que están realizando estudios para ello recientemente en ensayos en humanos, tanto en Japón como en Australia. Desde el 2011 en Australia se trabaja en un sistema transcoroideo que representa un nuevo enfoque, teniendo algunas ventajas en comparación con los dispositivos subretinales y epirretinales que acabamos de ver. Por ejemplo, en este sistema transcoroideo, el abordaje es externo a través de la esclera, potencia menos complicación que el abordaje interno, junto con posicionamientos mucho más estables del electrodo en el espacio supracoroideo. En ellos disminuye el riesgo de sangrado, disminuye el riesgo de desprendimiento de retina, pero dada la distancia que está entre la retina y la esclera, que es aproximadamente 204 a 490 micras en los humanos, se sugiere que estas prótesis no alcanzarán la misma resolución de las prótesis epirretinianas o subretinianas por el contacto que tienen con las capas internas de la retina. Además, se van a requerir unas corrientes mucho más altas para la estimulación debido a la capa de tejido interpuesta entre la matriz y las células ganglionares bipolares. Los ensayos clínicos, sin embargo, hablan de que estos implantes supracoroideos han mostrado una mejoría visual a pesar de estas condiciones que estamos hablando y que indican una estimulación adecuada de las células ganglionares y bipolares en la retina, con umbrales de estimulación muy poco por debajo de los niveles seguros de la retina y los niveles que se habían reportado con los dispositivos epirretinales y subretinales. Como vemos entonces, este grupo australiano ha publicado estudios con viabilidad en los humanos y en sus estudios pues han colocado estas imágenes que, aunque no nos dan todavía ni imágenes reales en los pacientes que ellos han venido estudiando por algún tipo de interés comercial y pues porque el estudio todavía lo están realizando, sí se ve que, o ellos informan que tiene una viabilidad en los humanos con enfoque similar en la colocación supracoroidea de los electrodos. A diferencia del enfoque de los australianos versus a los japoneses para implantar la matriz de los electrodos dentro de la bolsa escleral, el grupo australiano implantó el dispositivo entre la coroides y la esclera, y los estudios preclínicos en animales que ellos realizaron determinaron parámetros de estimulación después de la implementación aguda y crónica
de la matriz supracoroidea hasta el momento óptimo según el reporte que ellos realizan sin mayor información. Quedamos pendientes de que envíen el reporte oficial. Aproximadamente están hablando de que el primer informe lo van a enviar a mediados del 2023. Respecto a dispositivos tipo biónicos, en el momento se encuentra en el desarrollo este proyecto liderado por un equipo internacional por científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, que ha desarrollado este dispositivo que han llamado ACA. Es el primer prototipo de ojo biónico 3D en el mundo con capacidades que superan los actuales modelos de ojos biónicos. Esto se basa pues, en una retina real, en una superficie que está equipada por una serie de pequeños sensores diseñados para imitar los fotorreceptores representados en la retina humana. Estos sensores se unen a un haz de cables de metal líquido que actúa como el nervio óptico. Ellos probaron este dispositivo y demostraron que es capaz de capturar imágenes con relativa claridad. No reportan qué tanto logra observar en agudeza visual respecto al prototipo que lo están haciendo con las computadoras, pero sí hablan de que fue suficiente para mostrar mejor agudeza visual que los dispositivos que tenemos tanto epirretinales como subretinales y supracoroideos. Aquí vemos cómo ellos en su informe pues muestran que ya tienen dispositivos, ilustran un sistema biomimético de la retina que consta de un lente, una matriz de fotosensores sobre un sustrato hemisférico, unos alambres delgados de metal líquido con contactos eléctricos. Ellos hablan de unos componentes que imitan al cristalino del ojo biológico y la retina pues respectivamente con los componentes claves. Este estudio apenas es el que está empezando y es el más nuevo que se tiene hasta el momento para la representación de los mismos. Esperemos a ver qué tipo de resultados van a dar. Ellos hablan de que estos dispositivos pues, están dirigidos hacia pacientes que han tenido daño no solamente a nivel de la visión, sino a nivel del globo ocular para que puedan ser implantados y puedan recuperar parte de la parte anatómica y además de la parte visual de estos pacientes. Entonces, como vemos en el campo de la investigación de la prótesis retiniana, que ahora ya tiene más de 20 años, ha producido muchas opciones técnicas de alta calidad que tienen el potencial de restaurar la visión a pacientes con enfermedades adquiridas de la retina. 5 empresas en 6 países han realizado ensayos clínicos que demuestran que los pacientes ciegos pueden informar de forma fiable los elementos básicos de percepciones visuales inducidas por la estimulación eléctrica. Pero en la actualidad los pacientes y los observadores generalmente pues, no consideran que los resultados sean lo suficientemente útiles en el desempeño de la tarea de la vida diaria como para justificar riesgos quirúrgicos e implantación crónica y los costos que ellos demandan. Tanto las prótesis de visión artificial subretiniana como epirretiniana han demostrado viabilidad y un perfil de seguridad razonable. Ambos implantes también han demostrado la capacidad de restaurar la visión a través de la estimulación eléctrica de la retina en las generaciones retinianas externas en etapa terminal. Sin embargo, existen importantes diferencias entre los dos enfoques. El procedimiento quirúrgico para el abordaje subretiniano es más complejo, aunque tiene la ventaja potencial de estimular la siguiente capa neuronal después de los fotorreceptores, o sea, la capa de células bipolares. Sin embargo, esta ventaja no está tan clara en la retina severamente reorganizada secundaria a una generación retiniana externa crónica en etapas terminales. El uso de una cámara para capturar información visual también es una ventaja teórica, ya que podría proporcionar un ancho de banda de datos mucho más amplio. Por otro lado, el uso del sistema óptico del ojo ciego para simular un implante subretiniano permite que el movimiento microsacádico del ojo supere el desvanecimiento de la imagen, y esto es un punto importante, como se describe en varios estudios de estos pacientes. Las prótesis de retina han alcanzado importantes hitos en los últimos años. Con los implantes de retina Argus 2 y el Alpha IMS hemos visto una mejora continua de la agudeza visual con el aumento del número y la densidad de los electrodos. Aunque la agudeza visual sigue siendo deficiente en relación con la visión normal, si lo comparamos así, los sujetos con el dispositivo Argus o el Alpha IMS pueden leer grandes letras y desempeñarse mejor en las actividades de la vida diaria y efectivamente generar un cambio importante en un paciente que está
PL o NPL respecto a los resultados que se obtienen de ellos. Hay un desafío importante para los implantes futuros, es proporcionar una visión de color para el paciente que está implantado. El desarrollo de las prótesis retinianas para generar visión artificial para ciegos es una tarea, como vimos, bastante compleja a lo largo de, es una tarea bastante larga de realizar, a largo plazo es costosa y necesita un manejo interdisciplinario, no solamente desde la oftalmología, sino desde la ingeniería biomédica. Para los datos de los nuevos ensayos clínicos, se quiere brindar esperanza y en un futuro cercano para estos pacientes con todas las bases de los estudios que tenemos y de los dispositivos actuales. Es claro que la optogenética, donde se pueden desarrollar dispositivos que liberen factores de crecimiento retinales y generen regeneración celular asociadas a prótesis retinales que estimulen esas capas nerviosas, creo que es una de las ideas futuras a investigadores que podemos realizar y que podemos estar presentes en las mismas. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muy bien, Frank, una revisión y actualización muy completa. Es difícil realmente saber qué es lo que va a quedar de esto, ¿no? Sí. Los implantes intraoculares pues van a tener siempre el problema de la interacción con los tejidos. Sí. Aunque hay ya reportes de muchos años del Argus 2 donde aparentemente no hay consecuencias serias en la retina o nervio óptico por el hecho de estar un cuerpo extraño ahí clavado en la superficie retinal, pues a uno sí le surgen muchas dudas de que estos implantes intraoculares vayan de verdad a persistir en el tiempo, ¿no? Sí. Por todas las complicaciones que se asocian a ellos. Me parece que los extraoculares, epiesclerales o intraesclerales, en ese sentido, tienen posiblemente más posibilidades de tolerarse a largo plazo, pero con los problemas que mencionaste, pues que van a requerir un estímulo eléctrico más fuerte y posiblemente la resolución no va a ser tan buena. Y los implantes, las prótesis totales, que es el último proyecto de Hong Kong, pues es de los más interesantes, pero está ese problemita de la conexión de las fibras del nervio óptico, como son los implantes que llevan el mensaje directamente a corteza occipital, pues ha habido enormes dificultades de dónde hacer los estímulos, de cómo conectar. Y en la medida en que eso se pudiera resolver, y eso lo ve uno como un problema pues de tecnología, pues sí podría llegarse a pensar pues que el ojo artificial, la visión artificial, eventualmente pueda funcionar. Uno lo ve lejos todavía, pero muy bueno estar al tanto. Ven ustedes que desde el punto de vista quirúrgico, pues es algo que estamos perfectamente en capacidad de hacer. Ya los desarrollos de la tecnología, pues probablemente sí nos queda lejos, pero pues alguien que se meta en este campo sí podría de pronto jalar algún proyecto para acá y comenzar a hacer cosas en investigación, ¿no? Sí. Porque pues tenemos la capacidad y la infraestructura para hacer la parte práctica quirúrgica. A ver si alguien se entusiasma, es un campo bravo, pues, de meterse, pero realmente es ponerse en la punta de la tecnología. Así ¿Algún es. otro comentario? Buenos días, doctor. Buenos días. Sí. Sí, en cuanto a estos desarrollos, Fran decía algo al final, la autogenética,
Y últimamente yo creo que pues, los dispositivos son muy buenos, pero como ya lo decía el doctor, adaptarlo a la parte orgánica ocular es lo dispendioso. Entonces he visto y se están haciendo unos estudios ya en esa parte de la optogenética, estimulando no los fotorreceptores ni las células ganglionales, porque se ha demostrado que son células que se presentan en menor cantidad, sobre todo las ganglionales, que las células bipolares. Entonces, se está haciendo el énfasis es en estimular las células bipolares a través de la genética. Y yo creo que por ahí puede haber un gran resultado en el futuro, donde no habrá esa tecnología tan dispendiosa, los efectos adversos, y será un procedimiento casi en el futuro, según lo plantean, como colocar o poner una inyección intraocular. Entonces yo creo que esa parte es rescatable, ahí lo nombró Frank. Muchas gracias. Gracias, doctor. Claro que sí. Sí, la parte de la optogenética es un avance importante también que se está dando en paralelo en este momento con la visión artificial. Justamente no quise adentrarme mucho más porque es un tema de otra charla, pero es importante también conocer qué avances tenemos en la optogenética a nivel retinal. Ahí queda pendiente para otra. Exactamente, doctor. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.